Madrid estaba cálido, pero no sofocante. A finales del verano, las noches se volvían suaves, con una brisa ligera que recorría las estrechas calles. Me encontraba sentada en un pequeño café en la Plaza de Santa Ana, disfrutando de ese breve momento de tranquilidad. Frente a mí, una taza de café medio vacía empezaba a enfriarse, y en mi mano sostenía el teléfono, deslizando la pantalla de manera mecánica. Mis pensamientos divagaban. Planes para mañana, la lista de compras, las tareas del trabajo, pero nada lograba quedarse en mi mente por mucho tiempo. Isabel. Escuché mi nombre y al principio pensé que lo había imaginado. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba Gael. No lo había visto en 6 años. Lo último que recordaba era a un joven que nos decía adiós con un gesto de la mano, dejando a Sebastián y a mí en la terminal del aeropuerto. Entonces, era más delgado, más joven, con una sonrisa un poco nerviosa, propia de alguien que ansiaba escapar de su propia piel. Gael siempre había sido inquieto, en busca de algo, probando cosas nuevas, ardiendo de ideas para luego perder el interés abruptamente. Pero ese Gael ya no era el mismo. El hombre que ahora estaba frente a mí no parecía alguien que intentaba demostrar algo. Sus movimientos eran tranquilos, seguros. Un abrigo ligero descansaba sobre sus hombros como si hubiera nacido con él. La sombra de una barba de varios días le daba un aire de madurez que antes no tenía. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Antes reflejaban una búsqueda constante, caóticos, esquivos. Ahora su mirada era directa, penetrante, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí cómo algo dentro de mí se detenía. ¿Gael? Sus labios se curvaron en una sonrisa ligera, casi pícara. Parece que no has cambiado. Suspiré. Eso no es cierto. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si me observara con más atención. Tal vez, pero al menos sigues bebiendo café en los pequeños cafés de Madrid. Bajé la mirada hacia la taza que aún sostenía en mis manos. Un detalle insignificante, pero por alguna razón sentí que él veía mucho más de lo que debería. ¿Qué haces aquí?, pregunté, esforzándome por mantener mi voz firme. He vuelto. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Lo dijo con una ligereza que sugería que no tenía importancia, pero yo lo sentí distinto. Sabía que para él este momento también significaba algo. El camarero dejó una taza de café recién hecho frente a mí, y sin pensar, llevé la taza a mis labios. Pero el café, de repente, me pareció más amargo. ¿Cómo está Sebastián?, preguntó Gael, con un tono casual, como si fuera un comentario sin trascendencia. Su hermano, mi esposo, está bien, se alegrará de verte. ¿Y tú? No supe qué responder, pero Gael no parecía esperar una respuesta inmediata, solo observaba. Y en ese instante lo supe. Esto no era un encuentro casual. Sebastián estaba encantado. Cuando le dije que me había encontrado con Gael, ni siquiera intentó ocultar su alegría. No lo creo. ¿Está aquí, en Madrid? Sus ojos brillaban, como si acabara de enterarse de que su hermano desaparecido había regresado. Sí. Tenemos que invitarlo a cenar. Mañana. No, hoy mismo. Sabía que discutir era inútil. Sebastián adoraba a su hermano, aunque su relación siempre había estado llena de contrastes. Uno era estable, equilibrado, predecible. El otro, impulsivo, inconstante, como una ola que nunca deja de cambiar de dirección. Gael aceptó venir, y aunque dijo que no le gustaban las reuniones familiares, podía ver que, en el fondo, él también lo deseaba. Cuando abrí la puerta, él ya estaba allí, apoyado contra el marco. ¿La invitación sigue en pie? Sonrió. Inspiré profundamente y me hice a un lado para dejarlo entrar. El apartamento estaba lleno de calor y del aroma de la cena que Sebastián preparaba con una emoción especial. Lo recibió con una exclamación y un fuerte abrazo. ¡Maldita sea, Gael! 6 años. Es casi una eternidad. Eso lo dicen los que se quedan, respondió él, aceptando una copa de vino. Lo observé mientras reían, mientras volvían a conectar con una facilidad desconcertante, como si Gael nunca se hubiera ido. Cuenta, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho?, insistió Sebastián cuando nos sentamos a la mesa. Por todas partes. Colombia, Brasil, Perú. Luego Argentina,
Uruguay. Pensé en quedarme en Chile, pero algo me llevó más lejos. ¿Algo o alguien? Gael sonrió levemente, pero no respondió. Sus historias eran fascinantes. Habló de pescadores que contaban leyendas de fantasmas en la costa, de desconocidos con los que pasó noches bajo un cielo estrellado, de ciudades en las que se perdió y lugares de los que no quiso irse. Sebastián lo escuchaba con entusiasmo. Y yo intentaba no encontrarme con su mirada, pero la sentía. A veces, cuando hacía una pausa entre palabras, me daba cuenta de que estaba mirándome. Eran momentos breves, pero con un peso indescriptible. No sabía si era mi imaginación o si realmente algo invisible había empezado a formarse entre nosotros, pero estaba casi segura de que esto ya había ocurrido antes, justo antes de que se fuera. Salí al balcón para respirar aire fresco, y unos instantes después, él hizo lo mismo. Es un buen lugar, asentí, sin mirarlo. Siempre me ha gustado esta vista. A mí también, solté una pequeña risa. Pero si casi no viviste aquí, guardó silencio por un momento y luego dijo, pero a veces volvía aquí en mi mente. Mis dedos se crisparon sobre la barandilla. Siempre pensé que te quedaban mejor los espacios abiertos que este apartamento, murmuró él. Estoy contenta con mi vida. Lo sé. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Siempre fuiste buena actriz. Finalmente lo miré. Ese momento duró solo unos segundos, pero en él ya había algo mucho más grande que las palabras. Desde la sala, la voz de Sebastián nos llamó. Isabel, Gael, ¿dónde se han metido? Me aparté de la barandilla de inmediato. Debemos volver adentro. Gael no objetó, pero cuando regresamos a la mesa, yo ya lo sabía. Algo había comenzado. Algo que no podía detener. Al día siguiente, decidí salir de casa más temprano de lo habitual. Me dije a mí misma que solo quería dar un paseo, comprar fruta fresca en el mercado, sentir la ciudad antes de sumergirme en el trabajo, pero en realidad solo quería estar sola. La noche con Gael había dejado en mí una sensación extraña. Todo había sido correcto. Sebastián estaba feliz por el regreso de su hermano. Pasamos una velada familiar normal, reímos, recordamos el pasado. Pero en el fondo de mi mente algo inquieto se había instalado, y sabía que la razón no era solo su regreso, era la forma en que me miraba. Cómo me sorprendía a mí misma escuchando su voz con más atención de la que debería. Cómo mi memoria reproducía con precisión insoportable cada instante de nuestra conversación en el balcón. Intenté apartar esos pensamientos mientras caminaba por los pasillos del mercado, escogiendo los duraznos más maduros. ¿Todavía te gustan las granadas? La voz me hizo estremecer. Me giré lentamente. Gael estaba de pie junto a mí, sosteniendo una granada en la mano, sus dedos deslizándose sobre la piel rugosa de la fruta. Parecía relajado, casi como si supiera que yo estaría allí. Me asustaste, dije sin apartar la mirada. No era mi intención. Solo te vi y decidí acercarme. Mi corazón se aceleró. ¿Vienes a menudo a este mercado? Hoy es la primera vez. Apreté los labios. ¿Qué haces aquí, Gael? Lanzó la granada al aire y la atrapó con facilidad. Creo que es obvio. Comprar fruta. Desvié la vista hacia el vendedor, que nos observaba como si estuviéramos en una escena de película. ¿Por qué estás aquí de verdad? Él inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando su respuesta. Quería verte. La sinceridad de sus palabras me provocó un ligero vértigo. Me viste ayer. Pero no fue suficiente. Inhalé profundamente. Él partió la granada en dos con las manos. El jugo rojo salpicó sus dedos, tan oscuro como el vino derramado. Prueba, me ofreció la mitad. Dudé, pero la tomé. Nuestros dedos se rozaron, demasiado lentamente para ser un accidente. Di un pequeño bocado y el jugo goteó por mi mano. Gael sacó una servilleta. No dijo nada mientras limpiaba mis dedos con suavidad. Su toque fue fugaz, inocente, pero en absoluto accidental. Retrocedí un paso. No hagas esto. ¿Esto qué? Lo sabes. Dio un paso atrás, como si me concediera espacio. No estoy haciendo nada, Isabel. Solo compro fruta. Su sonrisa tenía un matiz casi irónico.
Sabía que debía irme, pero antes de hacerlo, él añadió, ¿eres realmente feliz? Me giré bruscamente. ¿Por qué te importa? Gael pasó los dedos por el borde de la granada. Porque recuerdo cómo eras antes. Abrí la boca, pero no encontré palabras. Me di la vuelta y me alejé. Pero incluso cuando el mercado quedó atrás, aún sentía el calor de sus dedos en mi piel. Y supe que algo había cambiado de manera irreversible. Sebastián sugirió que pasáramos el fin de semana en Cádiz. Últimamente te has visto muy cansada, dijo, observándome mientras revolvía mi té sin pensar. Necesitas descansar, cambiar de ambiente. Todos lo necesitamos. Además, el mar siempre es una buena idea. No me opuse. Realmente me sentía agotada. Pero no era un cansancio que pudiera aliviarse con un simple fin de semana junto al océano. Desde que Gael había vuelto, sentía que había perdido el control sobre mis propios pensamientos. Revoloteaban a su alrededor, en los recuerdos, en la realidad, en los pequeños detalles que ahora notaba sin querer. Me repetí que era solo temporal, que se trataba únicamente de recuerdos activados por su inesperado regreso. Pero cuando Gael aceptó acompañarnos, entendí que no era tan simple. Cádiz nos recibió con una brisa cálida y el olor a sal en el aire. Nos instalamos en un pequeño hotel con vista al mar. Desde la terraza de nuestra habitación, el océano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con olas que rodaban sin cesar, borrando huellas en la arena. Sebastián, como siempre, encontró compañía con facilidad. Sus amigos, casualmente o no, también estaban en Cádiz, y ahora planeaba pasar la noche con ellos. ¿No te importa? Preguntó, rodeándome con un brazo. Por supuesto que no. Hacía tiempo que querías verlos. Entonces no será por mucho, solo unas horas. Me besó en la sien y se marchó. Me quedé sola, pero no por mucho tiempo. El mar me llamaba, así que decidí dar un paseo por la orilla. La arena estaba fría bajo mis pies y las olas apenas rozaban mis tobillos. Inhalé el aire salado, tratando de despejar mi mente, cuando de repente escuché una voz familiar. ¿Un paseo solitario? Giré la cabeza. Gael estaba a pocos metros, con las manos en los bolsillos, la mirada aparentemente despreocupada. ¿Y tú? ¿También viniste a respirar aire fresco? Más bien, no podía quedarme encerrado. Asentí. Caminamos juntos, sin prisa, dejando que las olas borraran nuestros pasos. ¿Qué haces cuando hay un pensamiento del que no puedes deshacerte? Pregunté de repente. Gael se detuvo, pensativo, como si sopesara su respuesta. No luchó contra él. ¿Y si empieza a envenenarte la vida? Se volvió hacia mí. Entonces hay que preguntarse por qué no te deja ir. No supe qué responder. Él sacó una pulsera de cuero de su muñeca y la hizo girar entre los dedos. La compré en Perú, en un pequeño pueblo junto al Océano Pacífico. Allí la gente dice que, si estás atado a algo, esta pulsera te ayuda a entender si debes soltarlo o luchar por ello. Lo miré con curiosidad. ¿Y a ti? ¿Te ayudó? Sonrió levemente, observó la pulsera y luego me miró a mí. Creo que aún no sé la respuesta. El viento levantó un mechón de mi cabello, y vi cómo extendía la mano para apartarlo, pero se detuvo en el último segundo. Nuestros ojos se encontraron. Fue solo un instante, pero supe que algo había cambiado, y que ya no podíamos fingir que nada estaba ocurriendo. La noche estaba tranquila, demasiado. Solo el sonido incesante de las olas rompiendo contra la orilla recordaba que algunas cosas no pueden detenerse. Estaba en el balcón de nuestra habitación, respirando el aire salado, buscando en él un poco de paz. Pero mis pensamientos seguían girando en círculos, regresando una y otra vez a la conversación en la playa, a aquella mirada que solo duró un segundo pero dejó una huella más profunda de lo que quería admitir. Escuché la puerta del balcón abrirse. ¿No puedes dormir? No me sorprendió. No me giré. Demasiados pensamientos. Gael se apoyó en la barandilla junto a mí. Lo sentí cerca, lo suficiente para notar su presencia, pero no tanto como para que pareciera inadecuado. También miraba el mar, pero sabía que su mente no estaba en las olas. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Dijo después de un momento. ¿Qué? Que a veces la vida nos lanza señales y las ignoramos. Creemos que podemos controlarlo todo. Pero hay cosas más fuertes que nosotros.
Sonreí con un deje de ironía. ¿Desde cuándo crees en el destino? Inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la pregunta. Creo que hay cosas que no elegimos, simplemente suceden. Finalmente me volví hacia él. Pero siempre hay una elección, ¿no? Gael deslizó los dedos por la barandilla, mirándome como si ya supiera lo que iba a decir. Sí, pero ¿siempre elegimos bien? La frase quedó suspendida entre nosotros. Mi respuesta estaba en mi interior, pero no la dije en voz alta. Gael suspiró y bajó la vista. Puedo irme, yo debía decir, sí, vete. Pero no lo hice, porque sabía que no se marcharía hasta que yo diera el primer paso. No lo di. Él tampoco. Gael extendió la mano y por un momento pensé que me tocaría, pero solo tomó un mechón de mi cabello, que el viento había despeinado, y lo apartó detrás de mi oreja. Despacio. Demasiado suave, demasiado íntimo para alguien que solo debía ser el hermano de mi esposo. Yo debía retroceder, hacer una broma, poner distancia, marcar el límite. Pero no lo hice. Nos quedamos en silencio. No aparté su mano. No dije nada. Ese momento no debía ocurrir, pero ya había sucedido. Pensé que al día siguiente todo volvería a la normalidad entre nosotros. Pero no fue así. Nos mantuvimos a distancia el uno del otro, aunque pasamos el día entero con Sebastián. Largos paseos por la orilla, almuerzo en un viejo restaurante, conversaciones sobre todo y nada. Todo parecía igual. Pero tenía que cambiar. Y se hizo evidente cuando, esa noche, nos quedamos a solas. Sebastián se quedó dormido temprano. Yo salí a caminar. Sentía que necesitaba aire. Y ya no me sorprendió encontrarme con Gael. Estaba sentado en un banco, de espaldas al mar, jugando distraídamente con una piedra redonda en sus manos. Podría haber seguido de largo. Podría haber fingido que no lo había visto. Pero en lugar de eso, me detuve. ¿Cansado de la gente? Gael sonrió levemente y levantó la vista hacia mí. Quizás. ¿Y tú? Me senté en el banco, no demasiado cerca, pero tampoco guardando la distancia que, quizás, debería haber mantenido. Él lanzó la piedra al suelo y se limpió las manos en los jeans. A veces creo que las ciudades ajenas nos dicen más sobre nosotros mismos que aquellas en las que nacimos. ¿Por qué? Porque en ellas o te encuentras o te das cuenta de que has vivido una vida que no era la tuya. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y tú? ¿Te encontraste? Gael sonrió apenas, pero en su mirada no había ligereza esta vez. Creí que sí, pero luego volví aquí. Se calló. Sabía que no diría más, que ya había dicho suficiente. Yo debería haber respondido algo neutro, levantarme y marcharme, pero me quedé. ¿Sabes que esto está mal? Sí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Gael me miró, y por primera vez no pude leer nada en su mirada, salvo silencio. Y en ese silencio, él se inclinó hacia mí. No me aparté. Fue solo un instante. Un beso suave, breve, que podría haber parecido un accidente. Pero no lo fue. Yo debería haberme alejado, pero no lo hice. Fue él quien lo hizo. Isabel, susurró, como esperando que yo dijera algo. No dije nada. Me miró unos segundos más. Luego asintió levemente, más para sí mismo que para mí, y se levantó. Yo me quedé sentada. Lo vi alejarse hasta que su silueta se perdió entre las sombras del parque. No sabía qué pasaría después, pero estaba segura de que nada volvería a ser como antes. A la mañana siguiente, Gael no bajó a desayunar. Intenté actuar como si no importara, como si ni siquiera hubiera notado su ausencia. Pero sí la noté. Sebastián, en cambio, no pareció darle importancia. Se despertó de buen humor, hablaba sobre un restaurante donde podríamos almorzar y bromeaba sobre cómo Gael probablemente había vuelto a desaparecer, como solía hacer en sus años de estudiante. ¿No lo has visto? Preguntó entre sorbos de café. Number, tal vez debería ir a buscarlo. Es un adulto, Sebastián. Si necesita algo, lo dirá. Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro algo vibraba. Lo encontré en la playa. Gael estaba de espaldas a mí, descalzo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el océano. Me acerqué.
sintiendo la arena fría bajo mis pies. ¿Qué haces? Pienso. ¿En qué? Giró la cabeza hacia mí y en su rostro había calma, pero su mirada estaba tensa. ¿En qué es hora de irme? Algo dentro de mí se encogió. Debería haber esperado esa respuesta. Debería haber dicho algo adecuado. Pero en cambio pregunté. ¿Es una huida? Gael dejó escapar un suspiro leve y negó con la cabeza. Es la decisión correcta. Apreté los puños. ¿Para quién? Para todos. Para Sebastián. Para ti. Para mí. Su voz era baja, firme, sin reproches, pero sentí rabia. Rabia contra él, contra mí, contra la situación en la que nos habíamos metido. Gael, no me dejes así. Él me miró largamente. ¿Y cómo debería hacerlo? No tenía una respuesta. Sus dedos se movieron ligeramente, como si fuera a tocarme, pero en el último momento se contuvo. No puedo vivir con esto, dijo en voz baja. No puedo hacerle esto a mi hermano. ¿Y a mí sí puedes hacerlo? Esta vez no respondió. Solo me miró, como alguien que intenta memorizar algo para siempre. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé en la playa, observándolo alejarse hasta que desapareció por el sendero que bordeaba la costa. No lo seguí. No lo llamé, porque sabía que su decisión ya estaba tomada. Volví con Sebastián, volví a nuestra vida, volví a la rutina que, en teoría, debía devolverme la calma. Debía. Regresamos a Madrid y todo parecía volver a su lugar. Por las mañanas me levantaba, preparaba café, revisaba las noticias, organizaba mi día. Salíamos a cenar, nos reuníamos con amigos, hablábamos y reíamos como siempre. Pero cada mañana, al abrir los ojos, me recibía una sensación de vacío. No esperaba que Gael escribiera. Sabía que no lo haría, y aún así me sorprendía a mí misma mirando el teléfono más veces de lo habitual. Al pasar por la Plaza Santa Ana, mi vista buscaba, casi sin querer, su silueta entre la multitud. Por las noches, cuando Sebastián dormía, yo salía al balcón, respiraba el aire fresco y me sorprendía deseando ver a Gael allí. Pero no estaba. Se había ido, dejando una huella como la marea que baja y deja la arena húmeda por un tiempo, antes de desaparecer por completo. Un día, mientras organizaba el armario, encontré un suéter. Su suéter. Lo había dejado en casa durante una de sus visitas. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo la tela áspera entre los dedos, y mi pecho se contrajo por un segundo. Podría habérselo dado a Sebastián. Decirle, tu hermano se lo olvidó. Podría haberlo dejado en el balcón para airearlo, doblarlo y guardarlo en el trastero hasta el próximo invierno. Pero en lugar de eso, lo volví a guardar en el armario. No porque esperara que volviera, sino porque quería conservar aunque fuera una mínima parte de él. Algo suyo, algo de lo que pasó. Algo que sabía que nunca se repetiría. Sebastián no sospechó nada. Volvimos a nuestro ritmo de vida y él realmente parecía creer que todo seguía igual. Yo interpreté bien mi papel. Escuchaba sus historias sobre el trabajo, reía con sus bromas, aceptaba las cenas con amigos, incluso planeábamos juntos nuestras próximas vacaciones. Todo parecía en orden, pero no para mí. Una noche, mientras cenábamos en casa, Sebastián mencionó a Gael de manera casual. ¿Y qué hay de Gael? ¿Se ha ido otra vez a alguna parte? Sentí como mis dedos se aferraban un poco más fuerte al tenedor. Sí, al sur. Era verdad, pero en mi voz no había emoción. Sebastián asintió, girando su copa entre los dedos. Una lástima. Podríamos haber pasado más tiempo juntos. Cuando se fue, ni siquiera nos despedimos como es debido. Me obligué a sonreír. Sí, una lástima. Terminé mi vino e hice como si la conversación no me hubiera afectado. Pero más tarde, cuando me quedé sola en el baño, me miré en el espejo y comprendí la verdad. Lo más difícil no era que se hubiera ido. Lo más difícil era actuar como si nunca hubiera estado aquí. Tarde en la noche, cuando Sebastián ya dormía, tomé el teléfono. No sabía por qué lo hacía. Solo abrí los contactos y escribí su nombre en el buscador. Gael. Mi corazón latía más rápido, aunque sabía que nada sucedería. No habría un mensaje. No habría una llamada. Podría haberle escrito yo. Algo breve, sin peso. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? O simplemente su nombre.
Mis dedos se movieron sobre la pantalla, escribiendo lentamente. Pero antes de enviar el mensaje, me detuve. Respiré hondo. Borré cada palabra. Apagué el teléfono. Sabía que no podía hacerlo. No porque temiera su respuesta, sino porque temía que no la hubiera. Dejé el teléfono sobre la mesita de noche y cerré los ojos. Pero incluso en la oscuridad, seguía viendo su rostro. El tiempo pasó. Aprendí a vivir como si nada hubiera cambiado. Trabajaba, veía a mis amigos, participaba en conversaciones, reía cuando se esperaba que lo hiciera. Pero a veces, cuando tomaba café en la misma terraza donde nos habíamos reencontrado después de 6 años, me sorprendía a mí misma escuchando los sonidos a mi alrededor con más atención. Un día oí su nombre. Me estremecí. Me giré de inmediato. Pero no era él, solo un hombre cualquiera, un desconocido. Exhalé con lentitud. Di un sorbo a mi café. La vida seguía. Él se había ido. Y no volvería. Yo me quedé, pero no por completo, porque él se llevó consigo una parte de mí, esa parte que ya no esperaba su regreso, pero que tampoco lo olvidaría jamás.